Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Esta semana, hablando con un hermano, pues la verdad que recibí mucha gracia porque Dios totalmente ha transformado su vida. Este hermano escuchó el Evangelio hace como 3 años y la verdad pues aprendió rápido el mensaje y tenía ese corazón para compartirlo, ¿no? Pero sin darse cuenta lo hacía por sus fuerzas, incluso peleaba, ¿no?, con el que no estaba de acuerdo y no le funcionaba bien. Y también, aunque sabía el mensaje, su vida pues estaba desordenada. Tenía problemas en la familia, en el trabajo. Pero por gracia de Dios, este hermano empezó poco a poco a entrar en la corriente de la palabra. Y la verdad empezó a concentrarse. Todos los días escuchaba el mensaje y constantemente, incluso transcribía. Ya empezó a entrar en la corriente, a orar con la palabra. Y bueno, poco a poco hubo cambios, ¿no? El primer cambio, por supuesto, fue el cambió su estado espiritual. Poco a poco, no fue algo tan rápido. Pero como él persistía, se concentraba continuamente, luego llegó un momento que su familia también cambió. Y pues esta semana comentando, pues ya incluso, pues ya Dios le había dado un buen trabajo, ¿verdad? Un buen trabajo porque la verdad es un campo para élites, para compartir el Evangelio. Entonces, yo la verdad, pues estaba muy agradecido a Dios. Porque ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede cambiar una vida? Totalmente, en todas las áreas. ¿Quién puede hacer eso? Es el misterio de Cristo. Solo Cristo, que ha quebrantado esas 3 maldiciones, nos puede dar una nueva vida. Solo Cristo puede transformar una vida, un matrimonio, una familia, porque es poder de Dios para salvación. Y la gente está sufriendo, ¿por qué? Porque es un misterio. Los no creyentes, como es un misterio, no lo conocen y se esfuerzan, pero no funciona. Llega un momento que fracasan. Pero a veces también los creyentes, aunque lo conocen, no nos damos cuenta de lo poderoso que es el Evangelio. No estamos creyéndolo, no estamos valorándolo. Pero en este pasaje Pablo estaba en la cárcel. Y él estaba orando, pedía oración para él. ¿Por qué estaba pidiendo oración? Para que Dios abriera la puerta. Pero no era la puerta para que saliera de la cárcel, ¿verdad? Eso es lo que hubiéramos orado nosotros. Pablo oraba que Dios le abriera la puerta para anunciar el misterio de Cristo. ¿Por qué estaba Pablo en la cárcel? Por predicar el Evangelio. Pero Pablo oraba para que le abriera la puerta, quería continuar predicando el Evangelio. Porque de verdad él sabía el valor, lo poderoso que es el Evangelio. Y él escribió esta carta a los colosenses en el año 60. Y él sabía
que iban a venir dificultades. El año 70 destrozaron el templo de Jerusalén, echaron fuera al pueblo de Israel. En el 79 se levantó ese desastre del volcán en Pompeya, ¿verdad? Por eso nosotros, viendo también esta realidad, tenemos que tener esa conclusión. Hay que estar proclamando este misterio de Cristo. No hay otra manera, especialmente a nuestra descendencia, ¿verdad? Estamos ya en una época de problemas mentales. Y es algo que está afectando especialmente a los jóvenes. Y eso es por la nueva tecnología, ¿verdad? Ya pues estudiar, trabajar todo a través de Internet, luego se divierten a través de Internet. Entonces eso hace que estén teniendo problemas mentales. Por eso muchos jóvenes están teniendo adicción, ¿verdad? Divisiones, obsesiones. Y luego pues no pueden relacionarse con otras personas y también están teniendo problemas con sus padres. Pero también problemas de adicción a las drogas. Bueno, todos hemos visto esos videos, ¿verdad? Donde parecen zombies, personas de verdad, da mucha misericordia verlos, que están hasta el punto que parecen zombies doblados allí en la calle. Es por esa droga, el fentanilo. Pero esa droga se ha globalizado ya, está en todas partes. Y como la gente está sufriendo, intenta buscar respuesta a través de esas cosas. Pero están fracasando. Y también estamos en una época donde está aumentando el suicidio. Incluso jóvenes. La verdad es terrible. Yo me acuerdo una vez, cuando vivíamos en Tegu, pues yo me gusta levantarme temprano, ir a caminar. Y caminaba allí junto a un río. Y de repente escuché un ruido. Era un ruido muy extraño, muy fuerte. Y resulta que una joven, una adolescente, se había tirado desde lo alto del apartamento. Pero allí, se le podía ver ahí. Y la verdad me dejó impactado, ¿verdad? Y yo me di cuenta cómo Satanás obra, ¿verdad? Esa joven que tiene toda la vida por delante. ¿Qué le llevaría a tomar esa decisión, que es un engaño? Dios dice claramente, no matarás, ¿verdad? Por eso la verdad me di cuenta, digo, es que de verdad tenemos que estar predicando este evangelio. La responsabilidad es nuestra, tenemos que compartir el evangelio. Entonces, estamos yendo todavía más ahí. Como dice en Mateo, capítulo 24, capítulo 25, segunda de Timoteo, capítulo 3. Cada vez será peor. Y realmente la gente quiere solucionar eso, pero los gobiernos están desbordados, no saben qué hacer. Porque es un problema espiritual. Y con la ciencia, la medicina, la política, no pueden solucionarlo. La única respuesta es Cristo, pero para ellos es un misterio, ¿verdad? Porque tienen la mente entenebrecida. Por eso Pablo, él sabía esta realidad. Y nosotros tenemos que abrir los ojos. No estamos aquí simplemente de paso, no. Tenemos un propósito. Él nos ha escogido para estar anunciando ese misterio de Cristo. Y tenemos que ver cuál es realmente esa corriente de oscuridad a la que están yendo especialmente nuestros hijos. En Juan 3, del 1 al 6, vemos a Nicodemo. Él era un religioso. Él estaba sufriendo. Intentaba arreglar su problema a través del esfuerzo,
La religión es el esfuerzo. Y él era un líder que realmente conocía la Torá, la palabra, ¿verdad? Pero por nuestro esfuerzo no podemos conocer ese misterio. Y aunque él intentaba hacer muchas cosas, estaba totalmente vacío. Y fue de noche al Señor para guardar su apariencia. Y el Señor, cuando lo vio directamente, le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Pero este hombre Nicodemo se quedó sorprendido, ¿verdad? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre con la edad que tengo? Pero no podía entenderlo, ¿verdad? Porque es un misterio. El Señor le dijo que tenía que nacer del agua y del Espíritu, tener un nuevo nacimiento conociendo la palabra de Dios, pero no lo estaba entendiendo. Por eso Nicodemo sufría. Y mucha gente que está sufriendo busca a través de la religión. Pablo era fariseo de fariseos. Y él también intentó cumplir no solo la ley, todas las tradiciones. Tenían un montón de normas. No funcionaba. Estaba frustrado. Él sufría totalmente. Pero este misterio lo pudo conocer solo por gracia de Dios. En Efesios 2, 8, Pablo lo dice: porque por gracia sois salvos. Y fíjense qué bendición tenemos. El misterio para poder tener la vida, no solo la vida física, la vida eterna. Dios nos lo ha revelado por gracia. Es la gracia de Dios. Este evangelio que es la verdadera respuesta. Dios, por su gracia, nos ha hecho conocerlo y Pablo estaba tan agradecido. Y nada más el hombre pecar, como el hombre cayó en un estado totalmente de fracaso, de maldición, y el hombre no podía hacer nada, Dios por su gracia directamente dio el evangelio. Es por gracia de Dios. Y Adán por su gracia pudo tomar el pacto. Pero en cambio, su hijo mayor, Caín, no lo entendía, ¿verdad? No lo entendió, era un misterio para él. Su padre le estaría insistiendo, pero él no lo entendía. Por no entender lo que ahí pasó, pues hacía la religión. Y Caín fracasó, y toda su línea familiar. Pero Dios por su gracia siempre, Él siempre da la misma respuesta al Evangelio de Cristo. Por eso cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, allí Dios por su gracia dio el Evangelio. Y los que tomaron ese misterio, los que pudieron entenderlo por gracia de Dios, tuvieron respuesta. Faraón, Moisés se lo compartió, pero era un misterio para él, no lo podía ver. Por eso Faraón fracasó, ¿verdad? Y también a través de Isaías. El pueblo estaba totalmente yendo a la destrucción. Y por gracia de Dios, a través de Isaías dio el Evangelio, Emmanuel, Cristo, Dios con nosotros. Y todos aquellos que por gracia de Dios entendieron el misterio de Cristo y se aferraron a Él, Dios los levantó. Y tenemos en Mateo 16, 16. Allí el Señor preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se puso muy contento: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí lo está diciendo. Ese misterio de Cristo le fue revelado por el Padre. Solo puede ser revelado por Dios. Y los que hemos conocido ese misterio somos bienaventurados. Por eso tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? Pablo estaba muy agradecido, porque ya tenemos la respuesta. Si no hubiéramos conocido el Evangelio,
¿qué estaríamos haciendo ahora? ¿Dónde estaríamos? Por gracia de Dios, hemos conocido la verdadera respuesta. Y es por su gracia. Por eso no tenemos que estar desanimados. No tenemos que estar viendo situaciones en nuestra vida, en nuestra familia, pensando que eso no puede cambiar, ¿verdad? Oye, es que no se puede. Bueno, no voy a poder salir de mi carácter, no voy a poder cambiar esa situación con mis hijos, o con mi esposo, o con mi esposa. Pablo lo entendió muy bien. Por eso en Romanos 1:16 dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El Evangelio es la respuesta. Ya tenemos el misterio de Cristo por gracia de Dios. Y el Evangelio es completo. Da verdadera respuesta. Y es lo que tenemos que estar conociendo en este día. Pablo entendía el valor. ¿Por qué es tan precioso este Evangelio? Porque aunque soy débil, si me aferro al misterio de Cristo, si tengo fe en el misterio de Cristo, Dios me va a dar victoria. Lo vemos en la palabra, son evidencias para nosotros. Vemos José. Sufrió desde que era apenas un niño, ¿verdad? Con 3 años. Se quedó sin madre, tenía 10 hermanastros, tenía 3 madrastras. Pero el sufrimiento era el camino para aferrarse al misterio de Cristo. Y en nuestras vidas a veces es así, ¿verdad? Por eso no hay que ser desanimados en el sufrimiento. Fue la manera, el camino para que José se aferrara fuertemente al misterio de Cristo. Y en cuanto se aferró, oró, ciertamente ya tuvo la victoria. Por donde iba tenía victoria. A veces pensamos que la victoria de José era ser gobernador, ¿verdad? Pero eso por ser gobernador no quiere decir que tenga victoria. Hay muchos gobernadores que están sufriendo. Tienes más responsabilidades. La victoria es cuando se aferró a Cristo, cuando oraba 24 horas con Cristo. Por eso, siendo esclavo, siendo preso, siendo gobernador, le daba igual. Era lo mismo, porque su respuesta era Cristo. Y hay que aferrarse a Cristo. Ya tenemos a Cristo, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa las circunstancias. Si me aferro a través de la fe al misterio de Cristo, ahí tengo la victoria. Y Moisés conocía el misterio de Cristo, ¿verdad? Su madre Jocabed lo hizo muy bien, le dio diligentemente la palabra. Pero no se aferraba. Pasaron 80 años y con 80 años fue cuando se aferró. Dios en Cristo ha hecho todo, todo de todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Creer. Hay que creer. El mayor problema que tenemos es la incredulidad. Cristo tiene toda la victoria, pero hay que creer. Dice en Hebreos 11:6, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creer en Cristo. Él es la respuesta. Él ha consumado todo, tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y Moisés estaba sufriendo. Con 80 años fue cuando creyó. Él ya lo sabía, pero ahí creyó y ahí tuvo la victoria. Y vemos Daniel también, ¿verdad? En Daniel 1, 8 y 9. En ese momento de gran dificultad, cuando era un cautivo, ahí propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué quiere decir eso? Creyó. Él creyó en Jesús el Cristo.
Bueno, lo fácil hubiera sido comer esa comida, ¿verdad? Bueno, nadie se iba a enterar. Era comida rica, comida del rey. Pero él sabía que era idolatría. Él sabía que fuera de Cristo solo hay destrucción. Por eso él creyó, tomó el pacto y nada más proponer en su corazón, versículo 9, nada más, respuesta, victoria. Dios cambió el corazón del eunuco. Eso es el versículo 9. En cuanto propuso en su corazón, en cuanto puso su fe en Cristo, Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Por eso, Dios, por su gracia, nos ha dado la mejor respuesta, Cristo. Es un misterio que la gente, desgraciadamente, no lo puede conocer. Pero Él nos lo ha revelado. El Padre, el Espíritu Santo ha hecho que entendamos este Evangelio. Ahora tenemos que aferrarnos a Él. Porque en Él tenemos victoria sin importar la situación. No solo tenemos victoria. Cuando oro con este misterio de Jesús el Cristo, puedo trascender toda situación, toda dificultad, puedo trascenderla totalmente. Por eso Pablo en el versículo 2, perseverad en la oración. Hay que perseverar en la oración. Pablo lo sabía muy bien. Por eso Pablo, él sabía muy bien esas 3 concentraciones. Y tenemos que estar orando, concentrándonos con ese contenido que el Señor dio en el monte del Olivar. Bueno, Pablo no estaba allí, pero lo escuchó de Ananías, ¿verdad? Por eso ese era su secreto. Él se concentraba, esas 3 concentraciones, con las 7 torres, 7 itinerarios, 7 señales, es el contenido del monte del Olivar. Y por la mañana, Pablo estaba concentrado ya. Y luego, durante el día, cambiaba todo en oración. Y por la noche, con la palabra, todo. Podía chequear las respuestas, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que implementar. Por eso Pablo, que lo disfrutaba, decía a los hermanos de Colosas, perseverad en oración. Perseverad es fuertemente, ¿verdad? Insistentemente, perseverad. Y por supuesto, vienen esas 3 respuestas. Si estamos disfrutando de la oración, veremos que el problema no es problema, es una respuesta. El conflicto es el momento para avivarse. Y la crisis, la oportunidad. Por eso Pablo, él tenía esa respuesta en la cárcel, ¿verdad? No estaba orando, sácame de la cárcel, no decía eso. Porque él veía que era una oportunidad, y lo fue. Porque allí escribió esas epístolas de la cárcel tan importantes, que hoy pertenecen a la Biblia, que son de gran bendición para nosotros. Era una oportunidad, ¿verdad? Si hubiera estado por ahí andando arriba abajo, no le hubiera dado tiempo a escribir esas epístolas tan importantes, ¿verdad? Por eso Pablo estaba disfrutando, no importaba que estaba libre, que estaba preso. Allí estaba predicando el Evangelio. En Filipenses 1 dice que a todo el pretorio, a todos los soldados les predicaba. Y estaba escribiendo las epístolas. Y son las respuestas que vamos a experimentar si estamos implementando esas 3 concentraciones. Y también esos 3 settings o configuraciones, ¿verdad? Pablo, disfrutando de la oración, era una plataforma. Y Dios quiere que nos levantemos como plataformas para que las personas vengan a buscar la respuesta. Nos buscarán para que demos el Evangelio. También era una torre de guardia que estaba resplandeciendo la luz. Allí en prisión, un sitio tan oscuro, estaba resplandeciendo la luz del Evangelio. Hay teólogos que dicen que Pablo no era preso de la cárcel, sino que la cárcel estaba presa de Pablo.
Es decir, que Pablo estaba influenciando a toda la cárcel. Y era esa torre de luz. Y también esa antena, una antena que comunica con Dios, con las personas, con el campo, para sanar a todas las personas. Y eso es la oración, ¿verdad? Esto, pues mucha gente no lo conoce. Los religiosos se esfuerzan en la oración. Musulmanes 5 veces al día. Se esfuerzan. Los judíos 3 veces al día. Los budistas hacen 100 y pico veces esas inclinaciones delante del Buda, ¿verdad? Pero, aunque son sinceros, están engañados. Porque es un misterio. No están conociendo realmente Cristo. Y están orando y están recibiendo todavía más desastres. Nosotros, por gracia de Dios, hemos conocido el misterio de Cristo. Tenemos el respaldo del trono celestial. Ahora tenemos que estar orando, porque por nuestras fuerzas no podemos. Y Pablo tenía la victoria. Se aferraba a Cristo y oraba. Disfrutaba de la oración. ¿Y qué es lo tercero? Cuando comparto este misterio, viene la respuesta. Por eso Pablo, él oraba para compartir este misterio. Porque sabe que es la respuesta. ¿Por qué? Porque él disfrutaba esa respuesta. Y nosotros podemos dar buenos consejos. Es bueno. Podemos contar nuestra experiencia y es algo que también es bueno. Pero lo único que cambia a una persona, lo único, es el misterio de Cristo. Por eso tenemos que estar preparados para compartir que Jesús es el Cristo. Vemos que Pablo, en esos campos, allí, a través de compartir, se levantó la sanidad. Y la sanidad es una puerta muy grande para la evangelización. Hay muchas personas enfermas. Y esas personas pues van al médico, y es algo que hay que hacer. Dios ha puesto los médicos, la ciencia, es algo bueno. Pero como muchas de esas enfermedades son espirituales, no pueden darle verdadera respuesta, ¿verdad? Por eso, primeramente, tienen que conocer de Cristo para tener esa sanidad fundamental. Es lo primero que tenemos que compartirle. Por gracia de Dios, cada miércoles, pues a través de Zoom estamos haciendo ese tiempo de sanidad. Entonces, la verdad, pues Dios está añadiendo mucha gente enferma de verdad. Personas con cáncer, con enfermedades de todo tipo. Y hay algunos que son creyentes mucho tiempo, pero no están realmente entendiendo el Evangelio. Por eso, cada miércoles, pues, tenemos ese tiempo de sanidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues estamos haciendo que se concentren en la palabra, repitiendo versículos, orando profundamente, también con respiración, ¿verdad? Eso hay que enseñarlo poco a poco. Y después un pequeño mensaje de sanidad, centrado en Cristo, que es el sanador. Y la verdad, aunque es un tiempo corto, pues mucha gente está teniendo respuesta. Por supuesto, es un modelo. Una persona en ese estado no puede ser una vez a la semana, ¿verdad? Pero es una manera para que aprendan y luego cada día puedan tener ese tiempo de manera personal. Hubo un mensaje que el pastor Ryu dijo que preparáramos materiales para que las personas que están muy enfermas con un clic ya puedan concentrarse. Y yo preparé también varios videos de 7 minutos donde solo haciendo clic ya repiten, les guío en la meditación. Y eso es algo muy importante. Por eso tenemos que compartir que Jesús es el Cristo, para que las personas puedan tener esa verdadera sanidad. Luego Pablo iba también a las sinagogas, ¿verdad?
Y es muy importante la siguiente generación. Siempre me acuerdo un testimonio, una mujer que siendo pequeñita pues iba a la iglesia, pero fue muy poco tiempo y luego la sacaron. Esa mujer pues tomó un camino incorrecto en su vida. Satanás la engañó y se hizo importante, una persona relevante en toda su nación, pero estaba con una ideología totalmente contraria a la palabra de Dios. Pero, por supuesto, se sentía muy mal, ¿no? Y llegó un momento que dice que empezó a tener pensamientos de suicidio. En ese momento, dice, cuando ya estaba totalmente caída, ahí le vino una canción de la iglesia, cuando tan breve tiempo estuvo oyendo. Era un versículo cantado. Y dice que le vino, y que ahí empezó a recibir gracia. Y quiso ir a la iglesia, fue. Y allí le predicaron el evangelio y se salvó. Y se levantó luego como un testigo para Dios. Por eso este misterio de Cristo es tan poderoso que tenemos que estar dando. Lo que uno siembra, eso segará, dice la palabra, ¿verdad? Y a veces nos podemos desanimar con nuestros hijos o con los niños, ¿verdad? Pero ellos tienen mucho tiempo por delante, ¿verdad? Ellos tienen tiempo para cambiar. Lo más importante es que estemos compartiendo, porque ciertamente este evangelio dará su fruto en el horario de Dios. Y por supuesto, Dios guió a Pablo hasta Roma. Y es lo que Dios va a hacer. Si empezamos a aferrarnos a este misterio, vamos a tener victoria en cada situación. Si empezamos a disfrutar esa oración en Cristo, vamos a poder trascender todas las situaciones, ser testigos y luego podremos estar compartiendo esa respuesta a los enfermos, a la siguiente generación y hasta lo último de la tierra. Por eso la conclusión en este día. Que estemos agradecidos cada día. Porque este misterio solo es por gracia de Dios. Dios nos escogió. Y Dios nos ha dado este evangelio. Este evangelio es algo poderoso. Si me aferro a él, aunque sea un poquito, Dios me va a dar victoria. Soy débil, solo tengo que aferrarme a Cristo. Creer que Él ha consumado todo. Y hay que empezar a implementar la oración, porque cuando oro, de verdad, ahí empieza a cambiar mi campo. Es algo poderoso. Y hay que estar compartiendo esa respuesta. Por eso, esta semana, perseverad. Versículo 2. Que en esta semana estemos perseverando en oración. Lo segundo, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué oraba Pablo? Para que Dios abra la puerta. Eso es muy importante. No es abrir puertas. Podemos abrir muchas puertas nosotros, ¿verdad? Pero no es eso. Es orar para que Dios abra la puerta. Es distinto, ¿verdad? Porque la obra la hace Dios. Es bien importante eso. Que oremos, que Dios abra puerta en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro campo. Que Dios abra la puerta, que nos dé la bendición del encuentro. Y luego, versículo 4, para que manifieste cómo debo hablar. ¿Y eso qué es? El evangelio no hay que hablarlo de cualquier manera. Por eso tenemos que entrenarnos. Hay que prepararse bien. Por eso que en esta semana, algo que me bendice mucho es el camino de la salvación, ¿verdad? Es algo básico que tenemos que tener. Y que en esta semana podamos estar repasándolo.
que nos lo hagamos a nosotros mismos, ¿verdad? Es una bendición. De esa manera, ¿verdad? Estar preparados, entrenándonos, para cuando Dios abra la puerta, como Pablo, no hablemos el Evangelio de cualquier manera, conforme a la palabra. Ahí el Espíritu Santo obrará. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que tomen esta palabra que Dios les da y que Él va a cumplir en sus vidas y a través de ella.